Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, en medio de las noticias pesimistas que se acumulan sobre la crisis política e institucional, la economía nos trae buenas noticias. En abril, el PBI creció 5,28%. Y si bien es cierto, los observadores señalan que esto tiene que ver con un tema estadístico, los días de la Semana Santa en abril son menos que los de marzo, perdón, que los de abril del año pasado, ¿no? Hay más días en abril. Lo cierto es que, de una u otra manera, el hecho de que el Perú continúe en estabilidad institucional, luego del golpe fallido de Pedro Castillo, luego de estas olas de violencia, luego de que incluso no se concrete el llamado a un adelanto general de elecciones, decimos, el hecho de que continúe esta frágil institucionalidad, algo tiene que ver en el rebote y en el crecimiento de la economía. 5,28% es una suma que por momentos evoca esas situaciones idílicas en que el Perú crecía sobre el 6% del PBI y que a inicios del nuevo milenio nos llevan a decir que si el Perú seguía creciendo sobre el 6%, bueno, en el bicentenario podíamos alcanzar un ingreso per cápita cercano a un país desarrollado. ¿Qué hay detrás de este crecimiento? ¿Cuánto de ilusión y de espejismo existe detrás de este crecimiento? ¿Cuánto de realidad y de reactivación económica existe detrás de estas cifras? Bueno, el día de hoy hemos convocado a Elmer Cuba, reconocido economista del país, socio de Maracónsul, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Cuba, gracias por la conversación. Buenas tardes, estamos hablando con ustedes. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿cuál es la naturaleza de este crecimiento del 5,28%? ¿La economía vuelve a reactivarse? ¿Se trata de un simple rebote? ¿Hacia dónde vamos? A ver, primero recordemos de dónde venimos en el corto plazo. Venimos de un fenómeno del niño muy fuerte el año pasado. O sea, el año pasado va a pasar a la historia como un año de un niño fuerte. No hay que confundir niño con lluvia en el norte en Navidad, que es distinto. Niño es una desviación fuerte durante el año de las temperaturas. ¿Cuánto habrá sido tan fuerte el niño que afectó la pesca? ¿No es cierto? No hubo casi pesca de anchoveta el año pasado. Y también la agricultura tuvo malas cosechas, ¿no? Se perdieron, digamos, volumen de producción, tanto así que luego de 25 años cayó el PIB agrícola. O sea, hemos tenido niños. Entonces, siempre que hay un niño, al año siguiente hay un rebote, ¿no? Comparas un año normal, digamos, sin afectaciones climáticas y hay rebote. Por ejemplo, la anchoveta nuevamente ha aparecido en el mar, se ha capturado, ha crecido más del 100% el mes pasado y también en abril y en abril y en mayo, ¿no? Entonces, eso es un rebote puro y duro. Igual el agro está rebotando. Entonces, básicamente estamos asistiendo a un rebote normal de un año post-niño, ¿no? Y adicionalmente, también, digamos, claro, es irrepetible la cifra de abril de 5,5%, no se va a repetir el resto del año, ¿no? Porque además tiene este componente de Semana Santa, que el año pasado la Semana Santa no cayó cayó, ahora cayó en abril, mejor dicho, ¿no? Y ahora no cayó. Entonces, eso no es repetible el resto del año, pero sí estamos hablando de un rebote sacando el 3% este año, que en verdad es muy malo, porque si hubiera sido un gobierno normal de Toledo o Alan García o el mismo Humala, hubiéramos rebotado quizás 5%, ¿no? La crisis política está inhibiendo un mayor rebote. ¿Por qué digo esto? Porque la tendencia normal de Perú en estos años es 2,5 por año. Como el año pasado has caído 0,6, ¿no? Has tenido que rebotar más de 5 este año para recuperar tu tendencia normal, digamos, ¿no? Y no está ocurriendo. Por eso que le llamamos un rebote mediocre, pero consecuencia de la crisis política, ¿no? Ahora, lo contradictorio de todo esto es que es incuestionable lo que usted dice, la crisis política, digamos, si se tratara de un universo normal, hubiese habido un rebote mayor, pero por otro lado, existe una frágil institucionalidad, ¿no? O sea, de alguna manera, el Perú empieza a parecer
a tener una predictibilidad Sí, a frágil. ver, pues ese es un No buen sé cómo punto. A llamarlo, ver, pero no hay adelanto si de la elección. crisis política fuese mayor, digamos, un cambio de gobierno prematuro, no habría rebote, ¿no? Si te querías, digamos, en el fondo del piso sin rebotar. Esta estabilidad política, aunque precaria, es estabilidad, ¿no? Y eso le hace bien a los negocios. Peor es que la crisis sea mayor. No estamos hablando de grado de crisis, ¿no? En verdad, el gobierno de Boluarte, el solo hecho que dure es positivo, un rebote mayor. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Esta precaria estabilidad lleva pues a todos los organismos, incluido el BCR, a proyecciones de crecimiento, como ya se ha visto, ¿no? Es decir, estamos en esa situación, ¿no? Ahora, y, y lo que le quería preguntar es, hacia finales de año, ¿no? Si esta tendencia continúa, sin grandes cambios, sin grandes intervenciones. Bueno, es el reino de las medianías, pero no es el reino de los abismos. Sí, sin duda que sí. A ver, el solo hecho que la presidenta Boluarte vaya a durar 3,5 años, la hace, ¿no? Que va a durar más del doble que Castillo y va a durar más que el promedio histórico de la República. El promedio histórico de la República son 3 años, ¿no? Y la mediana es dos. Entonces, el solo hecho de tener un gobierno estable, como digo, son buenas noticias, ¿no? Es peor sin eso. Ahora, claro, no es suficiente para enganchar, digamos, procesos más largos de inversión que tienen que ver más bien con la expectativa del 26. El 26 no es cualquier año, es un año donde digamos, está en riesgo la continuidad de todo, porque no sabemos quién va a ganar, no sabemos cuál va a ser el nuevo Congreso, va a haber más de 30 candidatos. Eso no es normal, no hemos tenido una cosa así nunca en la historia reciente, ¿no? Entonces, esa crisis política continúa y eso hace que el rebote no sea mayor, ¿no? Si tuviésemos certeza que hay dos, tres partidos políticos importantes y una derecha menos cavernícola, podríamos tener un mejor escenario, ¿no? O sea, sí, incuestionable la predictibilidad de las elecciones del 2026. No hay otra manera, digamos, de relanzar un crecimiento. Se puede decir así. Efectivamente, no hay otra manera. No es un tema de tasas de interés del Banco Central o bajar un poco el IGB, aumentar el gasto. Eso no, ¿verdad? Estamos hablando, la principal variable ahora que inhibe un rebote mayúsculo es el resultado incógnito del año 26, ¿no? Depende solamente de nosotros, tampoco es un factor externo, no es la economía de Estados Unidos, no es la economía china, no es el cobre, ¿no? Todos esos factores están ahí y están buenos. Entonces, lo que está inhibiendo es un mayor rebote, es una sensación de que los extremos han ganado voz, ¿no? No puedes tener, pues, desconocer contratos arbitraje internacionales, ¿no es cierto? O un izquierdista como Andauro Humala que plantea destruir el Estado, ¿no? Eso son amenazas, ¿no? Ahora, pero por otro lado, señor Cuba, en medio de esta crisis, en medio de estas cifras mediocres, como que empieza a resurgir una idea de una nueva edad de oro del Perú. Yo siempre, digamos, en mi conocimiento, la edad de oro del Perú yo lo identifico con los mejores momentos del virreinato, cuando el Perú era el centro del sur de las Américas, ¿no? Es decir, Lima era parecida a París, a Madrid, pero esta idea del puerto de Chancay, ¿no es cierto? Esta idea del puerto de Corío o del puerto de Bayóvar, o el relanzamiento, la segunda etapa de la construcción del aeropuerto Jorge Chávez, todas estas cosas, sin embargo, presentan una imagen del Perú en el exterior que causa envidia, ¿no? Que causa envidia, que causa impresiones, no, digamos, es una cosa objetiva. Los chilenos, los argentinos, los colombianos ven las cosas que suceden en el Perú como si estuviera pasándose una revolución. A ver, efectivamente, yo creo que el vaso se está llenando, ¿no? No está ni medio lleno ni medio vacío, se está llenando. Y es una oportunidad histórica estar justamente en el siglo correcto hacia el Asia, ¿no? El Asia se va a desarrollar fuertemente, no solamente China, estamos hablando de la India, ¿no? Todo ese gran comercio mundial está hacia allá y Perú está bien colocado ahí. Entonces, eso nos va a ayudar, a diferencia, por ejemplo, de hace 200 años, donde estábamos lejos de la metrópoli, de gran comercio, y solo podíamos sacar oro, porque lo demás era muy caro, ¿no? Sacábamos oro por Magallanes.
no había canal de Panamá, ¿no? Entonces, ahora sí la historia juega en nuestro favor, pero nos está agarrando con una gente, con una sociedad poco educada, ¿no? No es lo mismo tener niños educados que niños no educados. Entonces, nosotros mismos somos medio autodestructivos, ¿no? Al apoyar, por ejemplo, que los profesores que no han pasado el examen vuelvan a enseñar. Entonces, claro, con ese capital humano, tú no puedes maximizar los beneficios del comercio. No, el comercio es positivo, pero con gente educada sería mucho más, ¿no? Entonces, tenemos que poner mucho de nuestra parte, ¿no? Tan importante como un puerto nuevo es una buena educación, ¿no? Y al final la educación es clave para producir valor. Entonces, no solo es el avance físico de la obra, sino cuidar también la educación, ¿no? Claro, y lo que usted señala a mí me trae a colación. Y a Occidente el desarrollo le tomó 2 siglos de aprendizaje. Pero en cuanto a las reformas, ¿no?, que el Perú tiene que desarrollar, estamos en cero. ¿Cuáles parecen entender este fenómeno? Sí, es lamentable. Y esa mala educación que hemos tenido en 20 años o 30 años se refleja en los salarios, ¿no? El salario promedio de un peruano no llega. Entonces, eso es un reflejo de dos cosas. Un reflejo de falta de capitalismo, ¿no? Falta de intensidad de capital y también falta de educación. Las dos cosas están, digamos, amenazan con ese salario. Entonces, claro, si es que Perú se engancha con el comercio mundial, vamos a hacer, digamos, aprovechar la mano de obra barata, ¿no? Que no es el ideal en el siglo XXI, ¿no? Esto fue en el siglo XIX, ¿no? Hoy día tenemos que vender más Claro, conocimiento. y mira, los países del sudeste asiático, aproximadamente 4, a China se dice que 3. Algunos economistas señalan de que a Argentina le podría tomar una década y media. Y todo eso tiene que ver con el capital humano, es decir, con la formación de la fuerza laboral capaz de desarrollar innovación, creación y competir en los mercados globales. Si yo le pregunto, ¿qué tiene que hacer el Perú para no perder? Están a hablar de una nueva edad de oro del Perú a partir de Chancay, a partir de Corío, el puerto de Bayóvar, el 500.000 de hectáreas que se podrían incorporar a la agroexportación ganadas al desierto, y, digamos, la producción en cobre, en oro. Es decir, el turismo, el Perú frente a Chile y a otros países del continente, parece llamado por la providencia a cumplir un papel protagónico. ¿Qué reformas tendría que hacer el Perú para no perder, para no tener una nueva década perdida, como se suele hablar en los últimos tiempos? Sí, a ver, en el caso concreto del capital humano, en poco tiempo, en verdad, tú puedes mejorar rápidamente la calidad del capital humano, porque estamos tan abajo, ¿no? Con poca inversión y con leyes correctas, tú podrías comenzar a mejorar fuertemente el rendimiento escolar, ¿no? Estar listos para la siguiente generación, donde vamos a tener que usar inteligencia artificial, ¿no? Que es la nueva realidad. Y ahí eso es posible hacer cortar un atajo, ¿no? Un atajo sin pasar por la industrialización de frente a la posmodernidad con gente educada que pueda manejar los nuevos sistemas informáticos, ¿no? El peruano es inteligente, es matemático, puede hacer eso sin problemas, pero hay que darle el incentivo. Pero en el muy corto plazo, efectivamente, aprovechar nuestras ventajas competitivas como es la agricultura, el agro, la posición geográfica de Perú ventajosa con China, ¿no? Esas nuevas rutas que va a haber entre Chancay y Shanghái son muy poderosas. No existen hoy esas rutas, ¿no? Van a existir esas nuevas rutas de comercio y eso mismo crea comercio en la región. Y si complementamos con Corío, por ejemplo, en verdad no hay tanta carga para los megapuertos. Perú no es tan grande. La carga peruana de import-export no es tan grande. Entonces, si metes Corío más, hay mucho puerto para poca carga. La única manera que sea rentable es que venga acompañada de una zona económica especial, ¿no es cierto? Y como una sería China, la otra tendría que ser norteamericana, ¿no? Contigo, para que haya competencia mundial y Perú pueda beneficiarse de eso, ¿no? De esa competencia. Pero mientras eso ocurre, mientras aprovechamos la minería, la agricultura, tenemos que educar mejor a los niños, ¿sabes? Eso es una condición sine qua non. No existe país desarrollado sin gente educada, ¿no? Ahora, el Perú ya está metido en esto, digamos, de alguna
manera ya está embarcada en esta geopolítica mundial. La partida, la propacial, empeora y parece que Estados Unidos y la FAB de alguna manera están avanzando. Está recién en inicios, pero eso también podría ser un espacio de inversión y tecnologías de punta, ¿no? De alguna manera. Digamos, eh, esto significa que si no hacemos las reformas, si el Perú no se transforma, todo esto puede quedar en nada. Como No, siempre, va a ayudar, pero no es suficiente, ¿no? O sea, va a ser parte del crecimiento de 2,5% al año. O sea, todas estas nuevas obras es como una nueva gran minera. Por ejemplo, cuando entró Quellaveco, Las Bambas, Toromocho, Antamina, entraron y eso dimos un salto. O entró Telefónica, o entró Dubai Port, o entró APM, perdón, o el tema del aeropuerto. Todo eso es parte del 2,5, ¿ah? Tenemos que hacer más que eso, ¿no? Igual, Chancay mismo no es más que un punto de producto. ¿Ah? Suena bonito todo, pero no es más que un punto anual. Entonces, claro, eso y más, ¿no? Lo único que en el largo plazo te asegura el crecimiento sostenible es gente educada, ¿no? Y permanente inversión en capital. O sea, el capitalismo es algo que ha sido ajeno a Perú, ¿no? Ajeno por mucho tiempo. Recién hemos arreglado bien las cosas y estamos atrayendo capital. Y es no que podemos espantarlo tampoco con no reconociendo contratos, ¿no? cuando usted habla de capitalismo, me parece entenderlo, está hablando del capital, digamos, clásico, del dinero, de la inversión, está hablando de la infraestructura, pero también del capital humano, sin el cual, digamos, no hay globalización competitiva. Bueno, digamos, imaginemos muy rápidamente para culminar, señor Cuba, un nuevo gobierno en el 2026. Y por esas gracias de la providencia que nos ha salvado del gobierno de Castillo. Digamos, ahí hay un acto de la providencia, porque generalmente cuando los pueblos se equivocan a elegir al peor gobernante con un programa colectivista como el de Castillo, generalmente pierden décadas en el desarrollo. En el Perú no hemos perdido décadas, hemos perdido años, lustros, quizá lustros, ¿no? Imaginémonos un nuevo gobierno con sentido común de centro derecha. ¿Cómo observa usted una eventual gestión en el 2026? ¿Qué reformas, qué tipos de ajuste tendría que hacer este gobierno? No estamos hablando de cosas traumáticas pues, como la Argentina, pero algo hay que No, hacer. claro, a ver, no estamos como Bolivia, que tiene un problema macro no resuelto, o Argentina mismo, que tiene que estabilizarse. Hemos sido Argentina del año 90, y eso que lo superamos ya. No hay déficit fiscal importante, no hay inflación, nada. O sea, Perú está mucho más avanzado en la parte de modelo económico que Argentina o que Bolivia. Lo que ha fallado es la calidad del Estado. El Estado ha ido mermando, ¿no? La calidad de las políticas públicas, y sin eso no hay futuro. No hay ninguna economía capitalista del mundo con estados débiles. Débiles, no digo grandes, ¿ah? Débiles, ¿no? Que sepan regular bien y dar buena educación, infraestructura y servicios y calidad de salud, ¿no? O sea, eso es mandatorio. Entonces, el reto de la democracia peruana del año 26 es reconstruir el Estado peruano, ¿no? Que se ha venido destruyendo en los últimos 6 años y más con Castillo, por supuesto, pero sí se ha ido degradando el Estado peruano junto con la política. No es gratis, ¿no? Ha sido mermando el capital de los gestores públicos que hemos tenido, ¿no? Que en su momento eran buenos, o sea, en los 90 se encontraba gente de mucha calidad en el gobierno, ¿no? Mucha calidad, que se iba perdiendo después, ¿no? Sí. Incluso en los 2000, ¿no? Claro, efectivamente ya no hay un Fritz Ubua o un Roberto Abusada, que cada vez que había, digamos, una oleada populista, bueno, está usted entre los pocos y otros economistas, pero no se nota ese debate ideológico que había en los, digamos, post-90, seguramente por el efecto devastador de la inflación o el estado empresario que afectó tanto. Es como si hubiéramos perdido un poco la Sí, además, memoria mira, de esa El Congreso tragedia, actual, por ¿no? ejemplo, desconoce el tecnicismo, ¿no? No le hace caso al Banco Central, a la SBS, a los expertos. Se ha degradado en la política en general, ¿ah? De izquierda y derecha, ¿no? Como que hemos perdido eso, capacidades analíticas, ¿no? De acuerdo.
Bueno, señor Cuba, le agradezco infinitamente por estas reflexiones. Lo cierto es que estamos mal, pero no estamos tan mal, ¿no? Es decir, hemos llegado a una crisis, pero no hemos tocado fondo. Y digamos, algo de eso existe, ¿no? Y no, no estamos tan mal ni estamos tan bien, ¿no? Estamos en la medianía, pero se puede, hay que tirar para adelante, no hay alternativa, ¿no? La alternativa no es crisis del Perú, ¿no? Es sacar a Perú adelante. De acuerdo, señor Cuba, le agradezco infinitamente por estas declaraciones y seguiremos conversando como siempre lo solemos hacer. Un placer. Gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.